viendo cómo los mercados europeos mantienen las alzas, pero esas subidas van perdiendo cada vez más fuelle. El IBEX 35 ya reduce esa subida al 0,6%, 8,627. Está haciendo mucho daño, claro, la caída que se está apuntando a esta hora el Santander. Momentum de la economía y los mercados con Ismael García Puentes, gestor y selector de fondos en Mapfre Gestión Patrimonial. Hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola Fernando, buenas tardes, muchas gracias. Y con Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea en Adbank. Hola Gonzalo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tú tienes en cartera el Santander, ¿no, Gonzalo? ¿Es posible? ¿No? Sí, tenemos algo del Santander en el fondo español. Al fin y al cabo, pues también es uno de los valores con más peso en el índice y una temática que estaba teniendo bastante buen comportamiento en el principio de año y ahora con algo más de dudas, pues por todos los temas del conflicto. Al fin y al cabo, bancos es un sector cíclico y todas las incertidumbres le afectan. Los resultados creemos que han sido pues bastante aceptables, bastante dentro de lo esperado, pero como el mercado vive de dinámicas de futuro y los resultados vienen a refrendar lo que ha pasado en meses atrás, pues quizás hay inversores que están prefiriendo tener algo más de cautela con el posicionamiento en el sector y con el Santander en particular, porque estamos viendo caídas pues en prácticamente todos los valores del sector financiero. La verdad es que ha sido, no sé, espectacular lo que está sucediendo en el caso del Santander. Ismael, ¿tú has podido echarle un vistazo? Sí. Bueno, es verdad que Gonzalo es mucho más experto que yo en este sentido, ¿no? Pero sí, los resultados yo creo que en general han sido positivos. Se confirma un poco, ¿no? Que la materia prima principal de los bancos, que es el precio del dinero, pues les ayuda a la hora de hacer incrementar sus ingresos y sus márgenes, ¿no? Además, existe también todavía una gran parte de esas dotaciones de provisiones que se dieron al inicio de la pandemia que pueden ir siendo liberadas poco a poco a medida que no están haciendo falta y en general nosotros vemos el sector digamos relativamente positivo. Es cierto que es un sector cíclico que con todas las revisiones de crecimiento a la baja evidentemente pues pueden salir perjudicados, pero en general desde un punto de vista, vamos a decir, fundamental, los bancos, pues como digo, tienen libertad todavía para liberar provisiones, tienen una cartera de préstamos mucho más saneada que hace unos cuantos años, el precio de su materia prima, el tipo de interés está subiendo y además cuentan con unas valoraciones bastante atractivas, ¿no? Con lo cual nos hace, digamos, ser al menos positivos o no reducir el peso que ya teníamos en las carteras de los bancos europeos. Curioso, ¿no, Gonzalo? Porque ahora mismo se cuestiona el momento del ciclo económico, esa recuperación económica, pero los bancos centrales están anunciando subidas de tipos de interés, que también es la gasolina, ¿no?, que le están inyectando a los bancos también en las jornadas en las que suben también los bancos. Claro, el tema está hasta que en un momento determinado puede compensarse esa mejora de márgenes que lógicamente vendría por la parte de pues de una remuneración adecuada del riesgo que se contrae al prestar, y en qué medida eso se puede compensar con una actividad económica que a lo mejor pueda venir en el futuro a la baja, que ya veremos. Una actividad económica a la baja, pues lógicamente empieza a repercutir en la mora y eso lastra esa rentabilidad. Y luego no hay que perder en los bancos que los bancos del riesgo regulatorio saben bastante de lo que ha pasado en los últimos años, desde la crisis financiera y después pues los ratios de capital que se les exigen son mucho mayores. Y hoy hemos visto, por ejemplo, en el caso de Polonia, donde la política pues de subida de tipos correspondiendo más a país emergente pues ya lleva algo de tiempo produciéndose y donde pues se ha anunciado por parte del gobierno pues la posibilidad de que ese mayor gasto que tienen los consumidores en sus gastos hipotecarios, pues que parte sea compensado también por el sector financiero, con lo cual los tambores del riesgo regulatorio parece que no cesan en el sector y dentro de estas dinámicas que hemos visto también en los últimos meses de intervención de precios de la energía y demás, si los tipos se van demasiado para arriba y la actividad económica pues a lo mejor se resiente, podríamos empezar a ver también en el futuro pues medidas como esta que hemos visto hoy en Polonia. Vale, los mercados tienen muchísimos altibajos, es prácticamente ahora mismo casi imposible descifrar los movimientos del mercado, lo que podría suceder, pero las bolsas siguen ahí, parece que siguen resistiendo.
Sí, es verdad que ayer tuvimos, bueno, el viernes pasado tuvimos una sesión un tanto negativa y parece que el foco ha pasado, ¿no? de los tipos. Es verdad que los tipos de interés, digamos, siempre han estado ahí en los últimos 3-6 meses, pero es verdad que el foco ha pasado un poco hacia China, ¿no? Hacia todo lo que está pasando allí en referencia al COVID, ¿no? Evidentemente, tratar de, no sé, sacar las conclusiones de ciertos movimientos a corto plazo en los mercados es difícil, sobre todo cuando tenemos al VIX otra vez ahí cercano al nivel de los 30, ¿no? Cuando hay tanta volatilidad en el mercado. Pero sí, parece que el foco ha pasado un poco hacia China y no es para menos, ¿no? Yo creo que la situación, digamos, de la economía china dista de ser, digamos, positiva. Y estamos viendo rebajas del crecimiento, ¿no? Por parte del FMI o de algunas casas de análisis bastante fuertes. Así que me sorprende, sí, en cierta parte, porque era un riesgo del que se hablaba poco, pero tiene mucho impacto en los mercados. Pero bueno, parece que las bolsas están manteniendo, digamos, el tono, o al menos no lapidándose, ¿no? Como la rentabilidad de los precios de los bonos. Bueno, parece que todos los problemas empiezan y terminan en China, Gonzalo. Tenemos la pandemia, el COVID, el plan también que presentó el Partido Comunista Chino, que entre otras cosas, pues eso, ya sabíamos que quería reducir la dependencia de la tecnología, apostando por el consumo interno y no tanto por las exportaciones. Luego tenemos la crisis inmobiliaria de Evergrande y ahora vuelven otra vez los confinamientos. Parece que todo empieza y acaba ahí, en el mismo sitio. Bueno, había una época donde se decía que cuando Estados Unidos estornudaba, el resto del mundo se constipaba. Realmente a lo mejor también es un cambio de cómo se mueven las dinámicas con un carácter global del peso específico que tiene hoy en día China y que a lo mejor no tenía hace años. Pero sí que es verdad que en los últimos tiempos pues siempre ha estado en el foco de determinados problemas que al fin y al cabo no acaban de tener trascendencia, digamos, disruptiva desde el punto de vista financiero, pero sí que es verdad que todo el tema inmobiliario parece que los riesgos que venían asociados se han conseguido mitigar y ahora pues tienen la situación derivada de todos los temas de la pandemia en una economía que ya se estaba ralentizando y que lógicamente pues con todos estos cierres y las medidas que se están tomando pues añade bastante incertidumbre. Y luego, en la parte que nos toca a Occidente, pues esas cadenas de suministro que ya venían bastante tocadas y que no acababan de normalizarse, pues lógicamente todas estas medidas añaden un punto más de presión. Con lo cual, vienen de China malas noticias, son malas noticias desde el punto de vista interno para su dinámica propia, pero también son malas noticias pues para la manera en que el engranaje de la economía a nivel global pues se debería desarrollar. Es que hay demasiado pesimismo en los mercados, eso desde el punto de vista técnico nos dicen que son señales de compra, pero no vamos a hablar aquí de análisis técnico, sino de análisis fundamental y gestión de carteras, gestión de patrimonio. Ahora mismo, ¿cuáles son los ratios que estáis monitorizando, a los que hay que prestarles mayor atención? Ismael, me imagino que, claro, la inflación, y estamos ya también, dentro de una semana tenemos ya esa reunión de la Reserva Federal, ¿no? Me imagino 50 puntos básicos, ¿es la principal apuesta? ¿O sigue siendo la principal apuesta? No sé si han subido las probabilidades de que sea de 0,75. Sí, yo vamos, cada vez que leo un informe parece que se apuntan a más subidas, ¿no? Y hay como una carrera por ver quién vaticina más subidas en este año de tipos de interés por parte de la Fed, ¿no? Yo creo que el tema de los 50 puntos básicos o 25, bueno, más o menos Powell ya se encargó un poco la semana pasada de decir que 50 puntos básicos podía ser algo razonable, digamos su ala más halcón ya apunta a 75 puntos básicos incluso, pero en cualquier caso yo creo que no sé si afecta o no afecta, pero lo que está claro es que los tipos de interés van a estar mucho más altos de lo que están ahora, ¿no? No sabemos si en el 2, en el 3% o en el 4%, digamos, si se vuelve loca la Fed, y es algo con lo que estamos trabajando, ¿no? Las carteras evidentemente no pueden ser iguales con unos tipos de interés en 0 a con unos tipos de interés en el 3%, y hay que valorar, ¿no? qué tipo de sectores o qué tipo de activos lo pueden hacer mejor. Es verdad que la foto, digamos, o el escenario está muy condicionado por
la pandemia en China, por el tema de la guerra en Ucrania, la inflación de las materias primas, y eso hace que, digamos, la foto o el escenario sea más difícil de diseñar que en otras ocasiones, pero evidentemente no hay que tener en mente que hay mucho castigo ya en el precio de los bonos, que a partir de cierto nivel de rentabilidad o de TIR exigida, los bonos vuelven a empezar a descorrelacionar el riesgo en las carteras y bueno, se están abriendo, digamos, ciertas oportunidades que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que cambiar un poco el set en la cabeza, en la parametrización, empezar a pensar digamos, en términos reales y no nominales, y en eso estamos haciendo, vamos, eso es un poco el estudio, el trabajo que llevamos haciendo en las últimas semanas. Gonzalo, ¿caso? Bueno, realmente lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, el luchar contra la inflación con las medidas de política monetaria, digamos, ortodoxas de toda la vida, podrían tener cierta validez, todo esto que estamos oyendo hablar de 0,25, 0,50, pues con unas tasas de inflación que parece que se te empiezan a ir de las manos. Inflación pues en niveles de dígito bajo, pero en los niveles en los que estamos, desde luego, lo único que podría hacer retroceder de forma importante los datos de inflación es una menor actividad económica. Y eso, desde luego, no es una medida, sino una consecuencia de las circunstancias que se han deteriorado. Y eso realmente no sería puede ser calificado como un éxito de los bancos centrales si realmente con el incremento de tipos lo que están haciendo es poner, digamos, dificultades para una economía para que se desarrolle de forma adecuada. Pero el que pongan esas dificultades no significa que se ha luchado contra la inflación, sino que la actividad económica se está resintiendo, que son cosas bastante distintas. Entonces, si en próximos meses vemos datos de inflación que se van bastante para atrás, yo creo que serán más consecuencia de que la actividad económica se está resintiendo de forma importante y no por el hecho de que medidas ortodoxas de política monetaria pues tengan los efectos que tenían en épocas anteriores. Esto aplica prácticamente a todas las economías desarrolladas y esto va por grados. Al frente estaría Estados Unidos y luego pues vendrían otras zonas geográficas como por ejemplo Europa. Pero realmente las subidas de tipos poco pueden hacer por la inflación cuando está en estos niveles y a lo mejor sí que pueden tener más incidencia en las consecuencias que pueden tener en la actividad económica y en que ésta se resienta. Estamos hablando continuamente de un shock de oferta, pero la política monetaria solo puede actuar por el lado de la demanda, evidentemente. Oye, os quería preguntar ya para terminar un poco también, bueno, pues vuestras impresiones después de conocer un poco cuál ha sido el resultado de la OPA de Elon Musk sobre Twitter. La verdad es que había algunas personas que pronosticaban que esto iba a ser un culebrón, que le iba a llevar muchísimo tiempo, que se iba a alejar un poco de la gestión del día a día de Tesla y de otras de sus empresas, pero no, la verdad es que ha sido un visto y no visto. Una OPA ahí de 44.000 millones que finalmente ha aceptado el Consejo de Administración. Yo no sé si sentís tenéis más sintonía o más simpatía por Elon Musk que por otros grandes gurús ahora de estos tiempos tan modernos como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates o Tim Cook. No sé un poco, que tampoco sé muy bien cómo plantearos esta cuestión, Ismael. Bueno, y quizá la respuesta fácil sea tener más simpatía por aquel que te ha hecho ganar más dinero en bolsa, ¿no? Con la acción sería una posible forma de mirarlo, ¿no? La respuesta a lo mejor correcta o la manera correcta es preguntar a nuestros analistas de sostenibilidad, ESG, qué rating, digamos, le dan a la gobernanza de cada una de las empresas que estos magnates o emprendedores gestionan, ¿no? Respecto al tema de Twitter y Elon Musk, pues hombre, no todo el mundo puede comprarse una compañía casi por capricho, ¿no? Y esto no lo digo yo, sino que lo dice el propio Elon Musk, que vamos, aclaraba o afirmaba que el objetivo de la compra no era tanto desde un punto de vista financiero, sino de crear o diseñar un nuevo rol en las redes sociales, evitando la propaganda y la desinformación y fomentando la libertad de expresión. Sobre el papel, pues parece bastante bonito, ¿no? ¿Quién no quiere eso de las redes sociales? Pero ya veremos luego en la ejecución cómo puede darse, o sea, si puede conseguirlo o no. Las métricas, digamos, financieras que le está echando un vistazo esta mañana, pues son exigentes. Es decir, hay 13.000 millones
que la propia compañía Twitter va a tener que hacer frente a una deuda superior adicional a 13.000 millones de dólares. El propio Musk se ha endeudado en 12.500 millones de dólares, que a todo el mundo no le dan un préstamo de estas características, y veremos, ¿no? Desde un punto de vista del private equity, por lo que he leído, no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, quizás corresponda a esta faceta un poco más filantrópica, si se puede llamar así, de Elon Musk, que por otro lado también puede estar diversificando quizás su cartera, ¿no? Gonzalo. Bueno, hablábamos hace un momento de que en una época se comentaba que en Estados Unidos se estornudaba y el resto del mundo se constipaba, de los problemas que había en China, pero en algo coinciden estos 5 personajes que han nombrado, es que todos son americanos, son todos de Estados Unidos. Realmente el poder que tiene todavía Estados Unidos en cuanto a influencia financiera y económica a nivel global sigue siendo muy importante, y esto lo tenemos con este tipo de nombres que tienen una capacidad y las compañías en las que están detrás de ellos pues es muy relevante. Entonces yo me quedaría con la anécdota de que todas estas grandes personajes, podríamos meter George Soros, Warren Buffett, todos coincidimos en que la peculiaridad de lo que tienen en común es que todos son americanos, y esto pues viene a significar todavía pues el gran poder y la hegemonía todavía que tiene Estados Unidos en el mundo, por mucho que últimamente pues esa hegemonía con el dólar al frente alguna vez se está empezando a cuestionar si en el futuro va a ser lo que fue en el pasado, pero en el presente desde luego la realidad que tenemos es esta. Yo la imprudencia de no incluir en ese grupo a Larry Page, por supuesto, de Alphabet. Google, ¿creéis que es un buen síntoma que aleja esos temores de recesión el hecho de que Elon Musk haya comprado o ha lanzado una oferta sobre una compañía, o que ya hayamos visto un ajuste real de los precios en el sector de la tecnología, Gonzalo? ¿Eso puede ser un síntoma? Bueno, en diciembre vendí acciones de Tesla, o sea que no sé con cuál de las dos quedarme en primer lugar. Yo creo que corresponde más a intereses particulares o estrategias de medio y largo plazo del personaje en sí, que pues bueno, habrá que ver si todo eso que propone realizar en Twitter realmente luego se lleva a buen puerto, son pues unas buenas intenciones o unas intenciones que luego no se materializan. La verdad es que en un corto periodo de tiempo hemos tenido los dos eventos. Por un lado, vendiendo acciones de su propia compañía en un volumen muy importante, y por el otro lado realizando esta operación. Seguramente alguno de los dos posicionamientos desde el punto de vista de tomar posiciones o deshacer será el bueno a final de año. Ya veremos cuál ha sido. Tesla para pagar impuestos, ¿no? O eso dice. Sí. Bueno, no sé exactamente cuál es la situación de su cartera y su situación patrimonial, pero la verdad es que si quería hacerlo eso iba bastante ajustado de tiempo, con cuestionario incluido en las redes de si le apoyaban o no. O sea, mucha parafernalia en todo lo que rodea al personaje, y realmente pues tampoco podemos saber qué de cierto hay en todo ese tema impositivo. Es un personaje también es un genio, pero también es un personaje muy extravagante. ¿Y qué obsesión tienen los grandes magnates, millonarios, con hacerse con el poder de los medios de comunicación? Antes se compraban periódicos, televisiones, ahora no, ahora se compran redes sociales. Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea en Adbank; Ismael García Puente, gestor y selector de fondos en Mafre Gestión Patrimonial. Ha sido un gran placer, como siempre. Muchísimas gracias. Cuidaros, un fuerte abrazo. Adiós. Igualmente, un saludo. Igualmente, un abrazo. Nos queda mirar todavía los gráficos al mercado.